Bueno chicos, este es el capítulo número 3. Seguimos con el estudio y vamos a seguir con lo que es las superficies dentarias. Sí, bueno, las superficies dentarias vamos a darnos cuenta que en los dientes no van a existir caras rectas ni paralelismo tampoco, sino van a existir caras convergentes o divergentes y también caras cóncavas o convexas. Es decir, las caras, como ustedes pueden ver en las caras vestibulares, pues no existe una superficie lisa en el diente, sino existen macro y microtexturas. También a nivel del borde incisal, ¿sí? Que es donde existe el contacto para triturar y cortar alimentos, tenemos la presencia de dos como vertientes, los cuales van formando los mamelones. Estos mamelones van a ser motivo de estudio de forma individual en cada diente anterior. Vamos a hablar de lo que son caras libres, ¿sí? Y las caras libres simplemente son aquellas que se encuentran desprovistas de cualquier otro elemento, ¿sí? Es decir, que no están en contacto con piezas dentarias tampoco en el momento de la masticación. Aquí cabe recalcar que las caras libres serán las caras vestibulares, en dientes superiores serán caras palatinas y en dientes inferiores serán linguales. Entonces serían las caras vestibulares superiores e inferiores, palatina y lingual, de acuerdo a lo que hemos descrito hasta el momento. Dentro de las clases, las piezas dentarias van a presentar tres caras, las cuales van a ser vestibular, palatina y la lingual. Vamos a tener la cara vestibular, que es la que mira hacia el vestíbulo de la boca. ¿Sí? Vamos a mirar la cara palatina, que va a mirar a la cavidad vocal o a la parte superior del paladar. ¿Sí? Mientras que la lingual va a mirar a la cavidad vocal, a su parte inferior o a la lengua o también al piso de la boca. La cara vestibular es la más importante porque es la que podemos mirarla, ¿no? Donde se ejerce, por ejemplo, actualmente los diseños de sonrisa, es la más visible y es donde el paciente pues desea verse bien, ¿sí? Tener una buena apariencia y esta es la más importante porque debemos tomar en cuenta la adherencia epitelial, ya que aquí va a ser trabajada. El cenit gingival representa la parte más alta de la encía, es decir, nos va a dar la altura de nuestros dientes, porque muchas veces por bruxismo, por caries, perdemos la altura y tenemos que darle la altura correcta a cada diente. Por eso inclusive ustedes pueden mirar en el gráfico la curva de SPI, que es uno de los factores que nos ayudan también a tener una buena oclusión y obviamente partimos de este factor pues para tener un buen diseño de sonrisa cuando llegamos a una parte estética en el paciente. Como ya mencioné, pues la cara palatina es la que va a mirar a la cavidad vocal o a la parte superior del paladar en dientes superiores, mientras que en dientes inferiores tenemos la cara lingual, la misma que es igual que la palatina, a diferencia de que van a mirar a la cavidad vocal pero en la parte inferior, a la lengua o al piso de la boca. ¿Qué son las caras proximales? Las caras proximales simplemente son aquellas que van a estar en contacto con las caras de las piezas dentales contiguas, es decir, que pueden estar cerca o lejos de la línea media. Si es que está cerca de la línea media se denomina cara mesial, mientras si se aleja de la línea media se va a denominar cara distal. Vamos a ver las caras oclusales. Simplemente estas son las que van a tener cúspides, ¿sí? Cuando la pieza dental va a presentar dos cúspides se van a llamar caras oclusales simples. Y cuando presentan dos o más cúspides se van a llamar compuestas o complejas. Sí, las caras oclusales simples son las que se van a encontrar en los premolares, mientras que las complejas vamos a encontrar o vamos a hallarlas en los molares. También vamos a darnos cuenta que en las caras vestibulares va a existir la encía y la mucosa, y este sitio es donde se va a unir la encía
con el diente y se va a llamar adherencia epitelial. Que es justamente en las caras vestibulares como hemos manifestado. Aquí es donde se va a adherir el epitelio. Sí, esa es la parte más que podemos nombrar más en esta cara. También vamos a ver que desde la adherencia epitelial hasta el borde incisal en los incisivos, o desde el sitio de la adherencia epitelial hasta la cara oclusal en las piezas posteriores, se va a llamar corona clínica. Sí, entonces, ¿qué es corona clínica? Va a ser el espacio que corresponde desde la adherencia epitelial al borde incisal, si es que es pieza anterior, o cara oclusal si es que es pieza posterior. El sitio donde se adhiere el diente a la encía se llama cuello clínico, que simplemente va a ser la línea blanca que va a separar la encía de la mucosa. Entonces, cabe recordar que la corona clínica es lo que estamos mirando nosotros en un paciente en boca, que va a ir desde la adherencia, sea hasta la cara incisal o a la cara oclusal, dependiendo del diente, sea anterior o posterior. Vamos a ver lo que es un cuello clínico. El cuello clínico simplemente, como se manifestó anteriormente, simplemente es la línea blanca que va a separar la encía de la mucosa. Sí, como pueden ver ustedes en el gráfico. Ahora vamos a hablar de la corona anatómica. ¿Sí? Es la que se denomina o la que está cubierta por esmalte y la misma que va a estar constante, es decir, la corona anatómica es la que está fuera de boca, la que está desarticulada de nuestra cavidad oral. Entonces es la que va a contener esmalte completamente. Vamos a ver que el cuello anatómico es el que va a separar la corona de la raíz. ¿Sí? Donde termina la parte de esmalte e inicia la raíz se va a denominar cuello anatómico. Y dentro de la raíz vamos a encontrar dos tipos. Vamos a encontrar la raíz uniradicular, ¿sí? Que es la que presenta una sola raíz y por ende se va a insertar en un solo alveolo. Y la multiradicular que posee varias raíces y se va a insertar o articular en nuestros maxilares, sea superior e inferior, en varios alveolos. Sí, miren, aquí vamos a ver el cuello anatómico. Va a separar corona de raíz. No olviden que todo lo clínico es lo que estamos en boca y lo que tiene adherencia, mientras que lo que está fuera se denomina anatómico y obviamente cambia la altura, cambia la longitud de la corona con el cuello y la raíz, a diferencia de lo que es corona, cuello y raíz clínica. Ahora nosotros vamos a hablar las partes del diente, ¿sí? Pero antes de eso vamos a hablar un poquito de lo que es la simetría dental. Sí, la simetría dental simplemente es la característica mayor o menor, ¿sí? Que tiene, que tiene cada pieza. Es decir, que las piezas parecen iguales, pero no lo son. Realmente tienen una simetría distinta, ¿sí? Cada diente, de acuerdo al conjunto, en este caso incisivos centrales, laterales, caninos, tiene una diferente forma, una diferente longitud, un diferente espesor. El borde incisal simplemente es igual que el borde oclusal, a diferencia que esto es en dientes anteriores, se da en incisivos y en caninos. Y también el mismo va a ser constante. Vamos nosotros también a hablar de lo que es las caras dentro de las cúspides, simplemente son las caras oclusales. Vamos a encontrar unas elevaciones que se van a llamar cúspides.
¿sí? Vamos a encontrar unas elevaciones que se van a llamar cúspides y bueno, cada cúspide va a ser de una forma de una pirámide cuadrangular. Obviamente, al ser una pirámide cuadrangular vamos a tener 4 lados. Los lados o caras que vamos a encontrar en las caras oclusales se llaman facetas armadas. ¿Sí? Se llaman facetas armadas. ¿Sí? Mientras que las lados a caras que se encuentran fuera de las caras oclusales se van a llamar facetas lisas, es decir, las que no van a tener contacto con la oclusión, con la masticación. Sí, a esas se les va a denominar facetas lisas. Ahora las crestas que van a separar las facetas armadas se van a denominar aristas armadas. ¿Sí? Entonces, las aristas armadas simplemente son las que van a separar las facetas armadas. ¿Y las facetas armadas cuáles eran? Pues las facetas armadas son los lados o caras que se van a encontrar en las caras oclusales. Ahora también vamos a encontrar separando las facetas armadas a las aristas longitudinales. Estas aristas pues son aquellas que van a empezar a separar las facetas armadas de las facetas lisas. Estas se denominan, nuevamente les repito, aristas longitudinales. Mientras que van a haber crestas que van a separar las facetas lisas, se llaman aristas lisas. Ahora vamos a hablar de los tubérculos, que son estructuras que se encuentran en las caras de las piezas o dientes posteriores. Vamos a hablar primero del tubérculo de Carabelli. Simplemente el tubérculo de Carabelli es un saliente muy pequeño, el cual se encuentra en la cara palatina de los primeros molares, de las piezas definitivas, solo en piezas superiores, sea en la 16 o la 26. Hay otros autores también que le denominan como una falsa cúspide, ¿sí? O una eminencia o una protuberancia también. Le denominan así otros autores. Recuerden que solo son en los molares superiores. Mientras que vamos a hablar del tubérculo de Zuckerklan, ¿sí? Este tubérculo va a estar en las caras vestibulares de los primeros molares superiores e inferiores de las piezas temporales, de las 54, 64, 74 y 84. La diferencia de los unos, el de Carabelli está en la cara palatina y solo está en los superiores, mientras que el de Zuckerklan se encuentra en las 4 piecitas temporales, ¿sí? 54, 64, 74 y 84. Entonces la diferencia es que los unos se encuentran solo en superiores, en definitivos, y los otros se encuentran en temporal en los 4 molares. Vamos a hablar del lóbulo cérvico-palatino o cérvico-lingual. Este lóbulo simplemente es un saliente que va a mirar hacia el cuello de la pieza dentaria. Y esto solo vamos a ver en incisivos centrales superior e inferior. Van a ser pequeños en los laterales, van a ser un poquito más grandes o van a ser prominentes, mientras que en el canino, según algunos autores, mantiene el mismo nombre lóbulo cérvico-palatino y según otros autores ya adopta el nombre de cíngulo. Como ustedes pueden ver en la gráfica, de izquierda a derecha tenemos los lóbulos cérvico-palatino, ¿sí? Y en la última pues tenemos el cíngulo. Sí, se llama cíngulo porque esta es una etapa de transición de dientes anteriores a premolares que ya van a tener cúspide palatina, como ya vamos a ir viendo en el desarrollo de la descripción de cada diente. Vamos a hablar de los surcos. El surco primario, ¿sí? Va a ser una estructura o una hendidura que va a separar 2 cúspides,
mientras que el surco secundario es el que está separando una cúspide de otro elemento, como puede ser un reborde marginal. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, está separando en el cuadrito rojo, son primarios, sí, porque van a separar dos cúspides, mientras que de verde se encuentra un secundario porque va a separar una cúspide de otro elemento. Ahora vamos a hablar de las fosas. La fosa primaria simplemente es aquella que se va a formar por una confluencia de por lo menos dos surcos primarios, mientras que la secundaria se va a formar por la confluencia de un surco primario y un secundario, o dos surcos secundarios. Entonces la fosa primaria son las que están en pleno centro de caras oclusales, mientras que las secundarias son las que están sea mesial o sea distal a cualquiera de las caras proximales. Vamos a hablar un poco del reborde marginal también, que simplemente se encuentran en las caras palatinas de los incisivos y caninos. Con esto vamos a dar término al tercer capítulo. Gracias, chicos.